Por lo que he leído en el debate, Kamala Harris dejó en evidencia a Trump y Taylor Swift se ha pronunciado abiertamente a favor de Kamala. Esperamos que todo eso sirva para que sea la primera presidenta en Estados Unidos. Sí, a ver, Taylor Swift se había especulado mucho, es increíble, pero bueno, la relevancia que tiene como personalidad pública, como celebridad, es enorme. Y se había especulado de que ella siempre se había situado en el espacio de los demócratas, ¿no? Y si se iba o no a pronunciar por Biden. Entonces incluso los imbéciles de Trump, su equipo de genios que tiene alrededor, hizo un deepfake de inteligencia artificial donde Taylor Swift se presentaba como defensora de Donald Trump, se pronunciaba en favor de Donald Trump e invitaba a la gente a votar por Donald Trump, y algunos se lo habrán creído, se lo estarán creyendo hasta el día de hoy. Pero entonces, a raíz del debate, y un poco harta porque lo menciona en su carta, Taylor Swift, harta de que la hayan manipulado a través de la inteligencia artificial, pues expresa su apoyo a Kamala Harris. Y es muy curioso, fíjense, yo sigo el baloncesto femenino en Estados Unidos, ahora pues no hay baloncesto masculino, están descansando los vagos estos. Y el baloncesto de mi hijo empieza el domingo apenas, entonces yo tengo hambre de baloncesto. Y hay una brillante jugadora que nos tiene todos impresionados y que está impulsando el baloncesto femenino como nunca, que es Caitlin Clark. Y ayer, antes del partido contra los que además lo perdieron, le preguntaban si ella iba a votar por Kamala Harris, ¿no? Ella dijo que lo que la gente tenía que hacer es votar y analizar las opciones con toda seriedad. Y bueno, una visión perfectamente lógica, razonable, centrada y donde no se comprometía. Yo apuesto, por sus características y por lo que la he seguido, que es demócrata, pero no lo va a decir. Bueno, eso es un factor importante, pero no es un factor decisivo. Y hay mucha gente que quiere que algunas cosas sean factores decisivos.